Adelante, ya estamos todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla organizada por el Club Siglo XXI y que va a dar don Joaquín Leguina. Pido ante todo disculpas por el fallo que tuvimos ayer, una falta de comunicación que la puedo imputar yo mismo o al club, es igual. Pero en fin, hoy tenemos aquí ya la satisfacción de tener a don Joaquín. No, eso es un vídeo. Perdón, no, pero ya se ha colado. Yo no oigo nada. Yo no oigo nada. ¿Qué estás haciendo? Inocencio, tienes el micrófono apagado. ¿Qué tal ahora? ¿Se oye ahora? Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues continúo. Admiro y aprecio a Leguina y me encanta estar con él en la tertulia de radio. Leguina es una persona nacida en Santander, estudió en España y luego en París, es estadístico y sociólogo, tiene una trayectoria política envidiable por su coherencia, por el arraigo de sus principios, la forma como los defiende. No es una persona que ha sido veleta en algún minuto. Empezó de concejal en el Ayuntamiento de Madrid con don Enrique Tierno Galván, fue presidente de la Comunidad Autónoma, luego ha estado en el Consejo Constitucional o del Consejo de Estado de la Comunidad de Madrid, asistió a la caída de Allende, un episodio que imagino que le marcó, y luego, aparte de su actividad política, ha escrito una cantidad muy considerable de obras, fundamentalmente novelas. Tiene algunas novelas muy buenas por la calidad intrínseca de la misma y por lo menos que son. Ha escrito también libros de su especialidad y repito que estamos muy contentos de tenerlos aquí. Ahora, antes de empezar, voy a decir, antes de que la palabra al amigo Joaquín Leguina, le diré que para hacer preguntas pueden pedir la palabra levantando la mano virtual en los que tengan esa aplicación. Otra forma es hacerlas por el chat, como estoy haciendo yo ahora, y otro, enviar un WhatsApp al número 603-850-965, que voy a repetir, 603-850-965. Y ya le doy la palabra a don Joaquín Leguina. Bueno, tengo la palabra. ¿La tienes? Gracias. Bueno, antes de empezar quiero hacer un comentario sobre estas nuevas tecnologías. En tiempos de Franco, los que estaban presos en la cárcel, políticos, decían de la cárcel que toda mejora empeora. Esto también. Toda mejora empeora. Bueno, voy a hablar de demografía y su influencia en el coronavirus. Hablar en España de demografía casi es un pecado, porque se ha ideologizado demasiado, ¿no? Entonces, si alguien dice hay una natalidad bajísima, cosa que es verdad, que ese es de extrema derecha y cosas así. Lo que ha pasado durante los últimos años, y voy a tomar como base el año 76, es verdaderamente impresionante. Impresionante porque ha cambiado todo el sistema demográfico. Para bien, por ejemplo, la mortalidad española es de las más bajas del mundo. Concretamente, el año pasado, cuidado con el COVID virus que nos ha fastidiado las tablas de mortalidad. El año pasado, de todas las regiones europeas, la que más alta tasa de esperanza de vida, que es un indicador, el mejor indicador de la mortalidad, era Madrid. Bueno, esos cambios han afectado sobre todo a la fecundidad,
a las normas o las formas de matrimonio, con la llegada no solo con la llegada del divorcio, sino la práctica de separaciones que se ha multiplicado, y eso nos lleva a unos resultados, que pasaré rápidamente por ellos, que son, si hubiera seguido las normas, lo que se usaba en el año 76, hoy seríamos 20 millones más de españoles. Y menores de 44 años serían entre 7 y 8 millones más. Y señalo esto de menores de 44 años porque la pandemia ha atacado básicamente, en términos de mortalidad, a la gente mayor. Luego insistiré en ello. Pero antes diré que si las formas demográficas, las pautas demográficas, se hubieran mantenido como estaban en el año 76-77, entre 7.000 y 8.000 ancianos habrían salvado la vida en esta pandemia, por una razón, porque estarían viviendo en casa y no como están viviendo ahora una gran cantidad de ancianos fuera de casa en las residencias, que ha sido un horror. ¿Por qué viven en las residencias? Por razones obvias. Primero, porque al ser más larga la vida, también son más largas y llegan las enfermedades y no se pueden sostener en casa. Segundo, el sostenimiento en casa de los ancianos, antes, cuando eran unos hogares muy grandes, se repartían. Ahora ya no. Es decir, que esos cambios por supuesto, han influido muy, muy gravemente en la vida española en general, y en este caso concreto ante la pandemia, pues nos han traído problemas graves. Por ejemplo, voy a dar un dato. En el año 76, el número de hijos por mujer, que es el indicador que se usa normalmente en demografía, que es la suma de las tasas de fecundidad, era 2,77. En 2019, que es el último año que se conocen estas cifras, era 1,17. Y para que ustedes lo coloquen, los demógrafos suelen decir que para que la población no caiga, esa tasa de fecundidad, este índice sintético de fecundidad, el número de hijos por mujer, tiene que estar por encima de 2,5. En el caso de España, además, preguntadas las mujeres en edad fecunda cuántos hijos les gustaría tener, pues dicen que bastante por encima de la tasa de reposición, esa de 2,05. Y están este año pasado en 1,17. Y me temo que este año bajará. Hay zonas de España en que el número de hijos de mujeres nacidas fuera de España se está acercando rápidamente al número de hijos de mujeres nacidas dentro de España. Bien, vayamos a un gráfico que les voy a presentar, que yo creo bastante representativo. Es la llamada pirámide de edad. La pirámide de edad actual, concretamente al 1 de enero de 2020, y la pirámide que hubiera habido si los comportamientos demográficos hubieran mantenido iguales en el 76. No sé si esto se ve bien. Sí, espero que sí. Esta es la actual, la real, y esta es la teórica que hubiera habido. Súbelo. Ahí está mejor. Bueno, pues como ven, esto sí es una pirámide, o se parece a una pirámide, esto se parece más bien a otra cosa, ¿no? Concretamente a un botijo. Miren ustedes cómo va decayendo el número de personas. Aquí está 0 años y arriba 100. Bueno, yo creo que es bastante. Si se ha visto bien, yo creo que no necesita muchas explicaciones. Vamos a ir rápidamente a asuntos que tienen que ver
con la pandemia y su influencia. Como ya he dicho, la convivencia familiar ha llevado a que mucha gente, a ciertas edades, haya tenido que salir de casa para ir a residencias. Sobre esto de las residencias ha habido un debate verdaderamente absurdo, intentando echar la culpa a las residencias madrileñas de todo lo mal. El número de fallecidos en residencias de ancianos sobre el número de personas que estaban viviendo en esas residencias, Madrid está en el número 11. Hay 10 provincias que están por delante de Madrid. El problema ha sido que, ya insistiré después, que en algún momento, cuando ya el virus estaba volando desde China a España, desde Italia a España, etcétera, no se cortó las visitas a las residencias por parte de las familias y de los amigos. No hay que haber muerto del virus para haber contagiado el virus. Y claro, cuando te contagian el virus a personas con más de 65, más de 70 años, la probabilidad de muerte se multiplica. De hecho, el número de muertos por el virus en España, casi el 90% son de personas superiores a 65 años. Ha sido una catástrofe para la gente mayor, entre las cuales me cuento, por supuesto, aunque no tengo el virus. Bien, no les quiero dar la vara. Les voy a señalar otro gráfico de cómo se distribuía el número de personas por hogar en el año 70 y cómo se distribuye en el año 2018, que es el último dato que tenemos. ¿Se ve? Se ve, ¿no? Súbelo, por favor. El azul es cómo se distribuía en el año 76. Y como ven ustedes, digamos, el valor mayor está en 3 personas por hogar y en 4 está altísimo. Todos los azules están por encima a las edades maduras y todos los azules están por debajo a las edades, en el número bajo. Todas las azules están por encima en los números altos, es decir, el número de personas que viven en el hogar, y están por debajo en los números bajos. Es decir, naturalmente la fecundidad la caída de la fecundidad lleva a esta situación, indudablemente. ¿Qué ha pasado en la administración de la crisis? No les voy a machacar con discursos políticos en absoluto, pero tengo que decir que el 18 de febrero de 2020, es decir, con los virus metidos ya en Occidente, hubo una reunión en Suecia, concretamente en Selna, en Suecia, donde asistieron 30 representantes de los ministerios sanitarios europeos. Bueno, si ustedes leen las actas de esas reuniones, se llevarían las manos a la cabeza, porque muy pocos de los asistentes creyeron y anunciaron la gravedad que iba a tener la entrada del virus. Muy pocos. No voy a hablar del representante español, que luego hablaré de él un momento. Entonces, claro, se subestimó de tal manera el peligro que nos cogió, como se dice, a contrapié. Con la situación demográfica previa que he intentado esbozar antes, no es de extrañar la situación española, aunque la situación española es probablemente, en el momento actual, la peor del mundo. Y además a esto se ha mezclado una cosa que no tenía sentido, que la contabilidad del número de muertos. No se entiende. No se entiende que se haya hecho una contabilidad para andar por casa. Era sencillo resolver el problema, relativamente sencillo. Para saber cuántos
muertos más. Es decir, produce el virus, usted tenía que estimar los muertos que se produjeron el año pasado o el anterior y comparar con los que se estaban produciendo ahora. Aquí en España, como en todos los países desarrollados, nadie entierra a un muerto sin el certificado de defunción. Y esos certificados de defunción acaban en manos del Instituto Nacional de Estadística, que publica cuando sea, con un cierto retraso, lógicamente, el número de fallecidos por causas de muerte, etcétera, etcétera. El Instituto de Estadística pensaba hacer lo mismo que hacía otros años, es decir, como si no fuera urgente calcular esto. Aparte del instituto, está Carlos III, no la Universidad Carlos III, sino la Carlos III de Medicina, que publica un asunto que se llama MOMO, que también recoge las muertes, digamos, los certificados que están, digamos, calculados informáticamente. Pero el Instituto de Estadística ante esta necesidad ha pegado un arreón y ha publicado las oficiales, las muertes oficiales, y a la vez ha publicado las líneas de muertes de los años anteriores. Y calculando la diferencia, estamos en este momento, y yo espero que esto no siga creciendo, porque estoy convencido de por muchos rebotes que haya, y estoy convencido de que no va a haber una sobremortalidad notable a partir de este mes. Hay muertos por esta epidemia, por esta pandemia, unos 43, entre 43.000 y 45.000. Que si dividimos por la población, o por 1 millón, como quieran ustedes, estamos a la cabeza del mundo. Eso ya de por sí quiere decir que aquí no se ha seguido una política correcta. ¿Y cuál ha sido esa política no correcta? Pues como en otros países, por ejemplo en Lombardía, no haber tomado decisiones antes. Aquí se ha retrasado muchísimo y luego se ha tomado una decisión que yo creo que es correcta, pero muy tardía y muy radical, que es confinarnos a todos en nuestras casas. Con lo cual se ha cortado, naturalmente, el crecimiento de la mortalidad. Entonces, voy a terminar leyendo unas declaraciones del señor Fernando Simón, que es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, y que lo conocerán ustedes. Este señor ya estaba nombrado cuando llegó el gobierno actual, y es un médico profesional. Bien, el 31 de enero dijo lo siguiente: España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado. El 9 de febrero dijo: no hay razón para alarmarse con el coronavirus. El 13 de febrero dijo: el número de nuevos casos en el mundo está en descenso. Casi acierta. El 23 de febrero dijo: en España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso. Y esa semana, la del 23 de febrero, estábamos en plenos contagios masivos. El 26 de febrero dijo: no es necesario que la población use mascarillas. El 2 de marzo nos mantenemos en fase de contención. No se recomienda suspender eventos sociales. 4 de marzo. No tiene sentido cerrar los colegios. 7 de marzo. Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación feminista de mañana, que es del 8, le voy a decir que haga lo que quiera. 9 de marzo. El gobierno reconoce que hay contagios comunitarios. Y el 14 decreta el estado de alarma. Aparte de llegar tarde, llegar mal, el problema más gordo, a mi modo de ver, es que no había suficientes defensas para los sanitarios.
que se han infectado masivamente. Una. Y luego, cuando han ido a hacer las cosas bien, es decir, a comprar los test, pruebas que son indispensables para saber cómo va la contaminación, compraron por 7 millones de euros unos test a China que no servían para nada. Ahora ya hay test, ahora las cosas están como están, está mucho mejor, y yo soy optimista respecto al futuro de esta pandemia, que tiene un efecto lateral, también demográfico, pero sobre todo económico, tremendo. Vamos a entrar en toda Europa en una crisis y menos mal que la ideología de los actuales dirigentes económicos de la Unión Europea no es ya la de 2008. Y las cosas hay que mirarlas con cierto optimismo. Por lo menos yo lo recomiendo así. En resumidas cuentas, creo que el asunto demográfico, que tiene una importancia básica, de la cual hay que discutir, ha tenido un efecto muy malo sobre el número de muertos. Y fíjense un dato, y con esto termino. El mes peor ha sido marzo, los meses peores han sido marzo y abril. A la hora de pagar las pensiones, el señor ministro se ha encontrado que ha tenido que pagar muchos millones menos de pensiones. Porque claro, los fallecidos no cobran pensión. Bueno, aquí termine. Muchas gracias. Muchas gracias a don Joaquín Leguina. ¿Se me oye? Perfectamente. Bueno, pues ahora doy la palabra en imagen, o bien el que, ya lo he dicho, la forma de hacer las preguntas. Pueden levantar la mano virtual en su ordenador, el que tenga esa aplicación. Pueden hacerlas por el chat, aquí ahora mismo pueden hacerlas, o bien enviar un WhatsApp al número, repito, 603-850-965. 603-850-965. ¿Alguna persona de las que está en imagen quiere intervenir? Veo aquí algunos nombres, pero no dicen nada. Los nombres que veo: Aurora Vela, estoy viendo aquí, Jesús Martelo y Daniel LF. Daniel LF. Bueno, si alguien hace una pregunta mientras se animan, se la haré yo. El hecho de que España sea, no sé si como has dicho, el país que tiene más muertos per cápita, más muertos por relación al millón de habitantes, no sé si el primero o el segundo con Bélgica, pero en fin, es una marca funesta y terrible. Esto ha obedecido a la tardanza de tomar reacciones, a la improvisación, a que se han comprado test que no valían, o también a que nuestra población es más longeva, pero había más personas de edad que en otras de nuestro entorno. No hay más personas en porcentaje que en otros países de Europa. Hay más velocidad en el envejecimiento, pero no más personas, ni siquiera en porcentaje de países como Alemania o Suecia. Por lo tanto, yo creo que el error primero es no haberse entrado tarde, pero otros países de Europa han entrado tarde. Pero no tener y decir públicamente el representante del Ministerio de Sanidad que las mascarillas no valen para nada, hombre, por favor, las mascarillas se hacen en 3 minutos. Hay empresas aquí que hacen 20 millones en 2 días. No tiene razón. Y luego los test. Fundamental. Los test son fundamentales para saber la cantidad de personas infectadas. Se estima ahora que puede haber habido un 5% del total de la población infectada. Pero infectada no quiere decir ni que vaya a tener que ir al médico siquiera, porque hay muchos asintomáticos. Se puede estar infectado y no te enteras, o prácticamente no te enteras.
Y esos son los más peligrosos, porque van por ahí haciendo la vida normal, dando abrazos, besos y llevando el virus a todas las familias, etcétera, etcétera. Yo creo, por ejemplo, es lógico que si una persona que está infectada y no lo sabe, va a ver a su abuela o a su madre o a su padre a una residencia, pues los abrazos son imprescindibles. Bueno, cada abrazo es llevarlo a la tumba. Y luego el asunto que ha surgido y que realmente en la vida sanitaria española va a traer cola, de si se ha habido selectividad respecto a ir a la UCI por la edad. Yo no quiero entrar en eso porque tiene unas cuestiones morales bastante complejas. Y además, otra cosa, los médicos niegan eso. Es decir, el médico, el sanitario, la enfermera, cuida a todos por igual. Y eso es así. Y el nivel, digamos, de los profesionales en España es altísimo. Me empiezan a llegar preguntas a mi teléfono. Don Miguel Pérez Fraile pregunta: ¿por qué dice el señor Leguina que habrá rebrotes ya el mes que viene, en julio? No, yo lo de los rebrotes lo leo todos los días en los periódicos y habrá alguno, por errores o por lo que sea. Pero creo sinceramente que el verano puede ser el final del virus, porque hemos sabido esta mañana que con una medicación que es más vieja que la tana, las personas que están, digamos, a punto de morir, que están en las UCIs, se salva casi un tercio. Y yo creo que esos tratamientos se van a multiplicar. Se ha enfatizado mucho lo de las vacunas. Yo creo que, como ocurrió con el SIDA, no hay vacuna contra el SIDA. Sin embargo, el SIDA ha sido vencido mediante tratamientos. Y yo creo que esto, creo más en los tratamientos que en las vacunas. Si hay vacunas, pues estupendo. Tengo otro señor, Carlos Sánchez de Boado, que pide la palabra, pero no, Sí. no lo veo. Muchas gracias. ¿Me oyes? Sí, yo lo veo perfectamente. Sí, señor Leguina, usted ha mencionado los test y la pregunta sería, ¿es necesario? Yo me lo he hecho, pero ¿es necesario que todo el mundo se lo haga? Yo creo que no. ¿Está el gobierno dispuesto a que se lo haga todo el mundo? No, yo no creo que sea necesario. Pero fíjese usted, para saber la infección, basta con hacer una muestra suficientemente amplia y seguirla haciéndole test cada 3 días. Y vas viendo si crecen los infectados o no crecen los infectados. Es fundamental saber qué porcentaje de infectados hay en la población. Y no había test. No había. Y compran. Yo no le echo la culpa a nadie, porque te pueden engañar en cualquier sitio, ¿no? Y sobre todo si es en China, ¿no? En fin, pero ha sido un desastre. Pero ¿cómo sabemos si somos portadores de ese virus o no? Es el test. Un buen test. Tengo otra pregunta de un señor que parece que se llama Gravina, que dice: he vivido 9 años en Portugal, en una época en que los portugueses se consideraban, miraban con enorme, ¿cómo dice?, respeto a España. Y ahora, sin embargo, en esta ocasión, los portugueses han demostrado estar mucho mejor preparados que nosotros. ¿A qué lo achaca? A que se han adelantado. Y se han adelantado y han llegado a una situación política de acuerdos. Aquí seguimos, no hay nada más que oír en las Cortes, seguimos politizando este asunto. Pero si este asunto es de responsabilidad del gobierno, sí, pues que pague la responsabilidad cuando lo tenga que pagar. Y no los jueces, a ser posible. Pero en Portugal, desde el primer momento, yo creo que tanto el presidente del gobierno como el gobierno todo, también los partidos que le apoyan y que no están en el gobierno, tomaron decisiones rápidas. Doña Aurora Vela dice: ¿por qué cree que el gobierno compró test
en China, habiendo laboratorios suficientes en España que tenían y pusieron a disposición de las autoridades y no fueron comprados? Pues eso, la pregunta está muy bien hecha para el ministro de Sanidad. Pero yo he estado escribiendo sobre esto, sobre la necesidad de los test desde el primer momento. Yo soy estadístico, como ha dicho en la presentación. No soy sociólogo, he sido profesor en sociología. Soy demógrafo y estadístico. Y bueno, es imprescindible un test para tener controlado mediante una muestra cómo va la cosa, cómo van las infecciones. Lo más peligroso, no para los que están infectados, pero sí para el resto de los españoles, son los infectados asintomáticos, que no saben que lo están. Y por lo tanto, te están contagiando algo sin saberlo, sin ninguna responsabilidad. Otra pregunta, bueno, es muy larga, pero vamos a ver, le doy la palabra a don Servando de la Torre. Lo veo. Sí, esto se oye, ¿no? ¿Sí? Perfectamente. Sí, gracias. No, yo empecé trabajando hace años en África y entonces recuerdo que había unos pasaportes de vacunas. Había ciertos países que requerían el estar vacunado de fiebres diversas. Yo me pregunto o le pregunto, si no le importa, señor Leguina, ¿cómo veríamos dado que si la pandemia es pandemia y está así definida por la Unión Europea o por otros organismos internacionales, sería posible o sería conveniente exigir un pasaporte sanitario y que el turista que viaja internacionalmente demuestre que ha hecho la prueba, porque, como usted bien dice, están los asintomáticos. Pero yo he hecho la prueba, yo, gracias a Dios, tengo mis anticuerpos y no tengo problema. Bueno, es un requisito que se podía pedir, quizá. Sin duda. Pero bueno, mire usted ha viajado en avión tanto más que yo, supongo, ¿no? Te dejan en calzoncillos. Para que no, si llevas una navaja, te la quitan. Aquí han estado entrando de China hasta de Lombardía aviones todos los días, sin ningún control, ni en la salida ni en la entrada. El virus ha viajado en avión, básicamente. Y tiene usted toda la razón. Hay una pregunta de una socia del club, doña Carolina Anert, que dice: ¿quién fue el español que acudió a la reunión en Suecia que ha mencionado, señor Leguina? Fernando Simón. El mismo. Bien, correcto. Y luego otra pregunta, esta pregunta que es muy larga, el señor Fernández Z, pero que me entra en el teléfono, pero la resumo, que dice: ¿no cree usted que en España el Ministerio de Sanidad ha sido prácticamente vaciado de competencias por la existencia de las autonomías y en esta ocasión eso ha resultado muy contraproducente? Estoy completamente de acuerdo, pero es que en los últimos tiempos se ha vaciado más. Y cuando se vacía y se deja sin competencias un ministerio, los funcionarios se van a otro ministerio, los funcionarios que quieren trabajar, que creo que son la inmensa mayoría. Eso es lo que ha pasado. Y claro, luego si pones de ministro un señor que no es médico, pues más a nuestro favor. No ha estado a la altura el Ministerio de Sanidad, a pesar de que debajo la sanidad española, insisto, en cuanto a la calidad del personal, es altísima. Bueno, hay otra pregunta relacionada con el personal. Dice: ¿es cierto que el personal sanitario español ha trabajado de forma meritoria y hay que darle elogios? Pero sin embargo, ¿qué opina usted de los famosos expertos? ¿Existían, no existían? ¿Eran verdaderamente expertos o no eran expertos? Buena pregunta. Si a mí me dicen que hay expertos, que me den los nombres, para poderlos juzgar. No dan los nombres de los expertos. No sé si son buenos o malos. Otra pregunta que me viene sin firmar: ¿cómo es posible que en toda Europa exista un número de emergencias común y nosotros tengamos 17 distintos en el caso del COVID?
Bueno, en el momento que se decreta el estado de alarma, se centraliza todo. O sea que lo que ocurre es que durante muchos años el Ministerio de Sanidad ha hecho dejación de sus obligaciones. Dejación por razones políticas, digamos, ¿no? De no molestar, porque las cosas iban bien, porque la sanidad en Cantabria, por ejemplo, hay un magnífico hospital, porque las cosas iban relativamente bien. Pero se ha hecho dejación por parte del Ministerio de Sanidad. Llegado el momento este gravísimo, se centraliza todo y claro, cuando se centraliza todo, después de haber descentralizado, las cosas se complican. Las cosas se complican. Y luego se politizan. Y bueno, hemos estado hablando del 8 de marzo, que es importante porque ha sido un error tremendo, y de las residencias de Madrid. Ya he hablado de las dos cosas. Yo creo que fue un error lo del 8 de marzo, pero no solo por la manifestación feminista, es que hubo congresos, y hubo reuniones, y hubo fútbol. Los valencianos fueron a ver al Atalanta y al Valencia y vinieron la mitad de ellos infectados. Bueno, me río, pero es para llorar. La pregunta anterior que la ha formulado, que ahora viene firmada, la formulaba don Miguel Pérez Fraile. Tengo otra que resumidamente también, porque es un poco farragosa. Dice, me ha parecido entender, señor Leguina, que la existencia de un montón de gente en las residencias de mayores ha sido letal, lo cual me parece deducir que usted quiere decir que si el sistema de vida fuera como en el año 77 o 78 que usted mencionaba y las personas mayores estuvieran en su casa, habría habido muchas menos muertes. ¿Esto lo ha querido usted decir? Sí, sí, lo he dicho. Ya que si hubiese estado en residencia. Sí. Tú juntas en un mismo sitio a las personas, digamos, que se mueren más, que son más débiles, y ese sitio no lo cubres entero y dejas que estén, no lo medicalizas, etcétera, etcétera, pues el resultado es el que es. Y ha sido horrible. Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida en España, que es de las más altas del mundo, también conlleva que los ancianos, no lo decimos Chencho y yo, a partir de yo no llego todavía a los 80, pero estoy a punto, pues eres más débil. Y en este caso, muchas de un porcentaje brutal de los muertos en las UCIs y fuera de las UCIs son personas mayores. Nadie me aparece en pantalla y tengo aquí otra, mandada de don Miguel Zaera, otro socio, que dice ¿en qué porcentaje el control del CIS favorable al gobierno puede determinar la tendencia del voto en las elecciones? Esto no tiene nada que ver con el COVID. También el detalle. Lo mejor es no hacer caso al CIS, pero sí, lo que se intenta es orientar, ¿no? El PSOE va para arriba, después del COVID-virus, ¿cómo es el coronavirus este? Ha venido estupendamente al PSOE cuando está en el gobierno. El que quiera creerse lo que se lo crea. Otra que me entra. Este asunto al máximo, pero sin perder de vista que hay responsabilidades, no necesariamente judiciales, responsabilidades políticas. Hay otra pregunta que me entra por el teléfono que dice, ¿no ha desglosado usted si la pandemia ha afectado más en las personas mayores a hombres que mujeres o se presume que es igual? No, ha afectado más a los hombres. Por una razón, no sé si hay además que este virus sea especialmente agresivo con los varones, pero los hombres los varones somos más débiles que las mujeres. En esto y en todo. Es decir, físicamente.
Y yo mentalmente probablemente también, pero bueno, físicamente seguro. Y te abundo yo en la pregunta. ¿Esa diferencia, siendo más letal para los hombres, así no solo en los mayores, sino en toda la población? Yo creo en toda la población. Sí. Toda la población. También he visto 2 o 3 artículos científicos que los gruesos, los obesos, también han muerto más proporcionalmente. Y, ojo ahí, y los calvos. Lo he leído, ¿eh? Yo no lo firmo, pero lo he leído. Un momento que me ha entrado otra. Reitero lo que le han preguntado al principio, un señor que se llama Sánchez de la O. Reitero lo que le han preguntado al principio. ¿Cree usted que si el gobierno o el gobierno de Bélgica que ha mencionado el señor Arias hubiesen actuado antes, habría habido una caída enorme de fallecimientos, número de fallecimientos, o sería insignificante? Sería enorme. Con que en febrero nos hubieran obligado a todos, como nos están obligando ahora, a llevar la mascarilla, miles y miles de personas hubieran salvado la vida. Solo con eso. Y me ha entrado a mí, yo tengo la última, no sé si nadie se anima, voy a hacer la última que me ha entrado aquí. ¿Qué piensa usted de que con las frases que ha leído sobre el señor Simón, resulta que se están haciendo camisetas o gorras con su efigie, presentándolo como si fuera Superman? ¿Qué voy a pensar? Lo mismo seguramente que piensa el que me lo ha preguntado. Este país es así. Los buenos, por un lado, y los malos. Si está entre los buenos, pues los buenos hacen camisetas. Pero como, digamos, alto funcionario de la sanidad española, yo lo que le pediría es la dimisión. Y me entra otra, finalmente, de Amelia L, o no sé qué pone. Esto, un momento que se me borra. Ay, no la veo. No, se me ha ido. ¿Nadie quiere hacer otra pregunta mientras averiguo? Sí, yo puedo hacer una pregunta, Chencho. Adelante, adelante. Sí, antes se ha hablado de la falta de responsabilidad por parte del Estado. Yo sé de amigos que han viajado desde Estados Unidos a España, les han tomado la temperatura, se han metido en su casa porque han considerado que tenían que hacer cuarentena, pero nadie se ha preocupado en absoluto si se movían o no se movían, si se trasladaban de un sitio para otro. Quiero decir que aquí hay una responsabilidad del gobierno, de la administración, pero también es importantísima la responsabilidad de cada uno de nosotros. El otro día estaba en un recinto cerrado, en una clase, y apareció un señor sin guantes, ni mascarilla, ni nada. Si las cosas funcionan de esa forma, pues por mucho que quiera la administración, la tasa, el incremento de gente contagiada va a crecer. Está claro, pero yo creo que ha crecido muchísimo la disciplina porque también ha crecido el miedo. A mí los que más miedo me dan son las reuniones masivas de jóvenes, como la del otro día en Tomelloso. La probabilidad de que esa gente joven, aunque se infecte, muera por el coronavirus, es pequeña. Ahora, van a casa, le dan un beso a su madre y la matan. Hay que meter eso en la cabeza de los jóvenes. Yo creo que, de todas formas, una vez que la gente tomó conciencia de lo difícil que es esto, yo salgo todos los días a pasear y veo que el 90 y tantos % de la gente va con estas mascarillas que son tan agradables de llevar. Y eso es una buena señal. Ya me he elegido la pregunta de Amelia L, o Amalia L, que dice: Madrid, señor Leguina, ha dicho usted
que no era la comunidad en la que había más muertos en residencias de personas mayores, ¿cuáles serían las que más hubo y por qué se ha, dice, focalizado el tema en Madrid? Vamos a ver, Madrid es donde más muertos mayores ha habido, pero por residente, como se tienen que medir las cosas, proporcionalmente al número de residentes, creo que estaba en el 11 o el 12. Hay otras 10 o 11 provincias, estaba por provincias, que con mayor letalidad que Madrid. Se ha cargado sobre Madrid por razones claras, políticas, ¿no? Y pregunta, has explicado razón, pero pregunta cuáles eran las que hubo más letalidad en función de la población. No lo he puesto, No lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero yo creo que la mayor era una de Castilla y León. Pero cuidado, que no lo recuerdo. Ya, pero estás hablando, perdóname Joaquín, de provincias, no de comunidades autónomas. No, de provincias. Lo que ocurre es que Madrid coincide la provincia con la comunidad. Ah, correcto. Ahora, Carlos Sánchez quiere hacer una pregunta, pero lo acaba de hacer, ¿no? ¿Qué Pedro Sánchez? No, ya la he hecho. Carlos Sánchez la ha hecho. Te voy a ver si me ha entrado otra y si no entra ninguna más por aquí y nadie levanta más la mano o quiere entrar en imagen, con la última mía terminaríamos. ¿Y qué debería hacer el gobierno, por ejemplo, con el turismo chino o de otros países que probablemente ocultan datos y tienen rebrotes como está ocurriendo? Quiere decir, con los viajeros de esos países. Yo creo que el gobierno chino está impidiendo salir de Pekín, ya. Y desde luego los países europeos y occidentales tendrían que tener mucho cuidado. La cuarentena es una solución, hacerles unos test como es debido es otra, pero, insisto, el virus ha venido volando, pero dentro de los aviones. Miles. Muchas gracias. Sí, viene aficionado al fútbol, etc. Bueno, si no hay nadie que formule más preguntas, no veo en la pantalla más preguntas, ni tampoco veo aquí en el texto. Por lo tanto, vamos a concluir dando unas gracias muy sinceras a Joaquín Leguina por su locuacidad y su claridad al exponer el tema, que evidentemente ha sido obvio, domina muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a los asistentes. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias.